Pasa a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias que nos acompaña nuevamente en nuestro estudio de escuela sabática, donde tenemos nuestra serie que lleva por título Evangelismo en casa, donde nos hemos dado cuenta de la importancia de que cada uno de nosotros llevemos la palabra y que también pongamos nuestra casa a disposición para que personas que no han oído el Evangelio puedan acudir a nuestros hogares y allí poder doctrinar a este tipo de personas. Así que damos gloria a nuestro Dios, que usted a lo mejor es un líder donde es el que está encargado de ese hogar, donde hemos dividido las familias y ahora nos toca la lección número 9 que lleva por título El ciclo de vida del grupo familiar, y ahora vamos a estar hablando de la maduración, donde ahora el grupo empieza a tener su solidez, ahora el grupo ya ha experimentado sus dones, personas acuden semana tras semana a nuestras reuniones y damos gloria a nuestro Dios que tanto la iglesia crece espiritualmente y también nuevos miembros se están reuniendo en los hogares y de ahí en adelante estarán en nuestros templos dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Así que el objetivo de la lección en esta mañana es identificar los elementos que indican el pleno desarrollo de los grupos familiares en la iglesia. Así que vamos a hablar ahora del desarrollo en el que ha crecido, en el que ahora ese grupo familiar se reúne semana tras semana, donde las personas acuden, a lo mejor es un lunes, un martes, se ha puesto un horario donde 2 o 3 familias se están reuniendo y ahora empieza la maduración. ¿Qué es la maduración? Ahora es donde cada persona que está acudiendo a ese grupo familiar, ahora tenemos que va a utilizar su don para el crecimiento y para la misión de la iglesia de nuestro Dios. Así que gloria sea a nuestro Dios. Tenemos un texto base porque recordemos que lo que vamos a estar viendo nos va a ayudar a cada uno de nosotros y estamos utilizando a Nehemías porque Nehemías a través de las lecciones que hemos tenido nos hemos dado cuenta cómo él reconstruye los muros y ahora cómo llega el momento en el que los muros están totalmente terminados. Y mire lo que dice el libro de Nehemías capítulo 7, versículo 1. Ahora vemos a la reconstrucción de aquellos muros, aquellas puertas que estaban quemadas. Ahora dice Nehemías 7, 1, dice la palabra de nuestro Dios, cuando se terminó de reparar el muro. Gloria sea a nuestro Dios. Yo creo que las oraciones de Nehemías, aquella motivación que Dios le dio, que él transmitió a sus ayudantes, ahora se está cumpliendo un propósito hermoso con el cual parecía que era una obra difícil de terminar, mas sin embargo, ahora estamos viendo que ha llegado ese momento en el que dice el texto, cuando se terminó de reparar el muro. Así que gloria sea nuestro Dios. Ahora llega un momento en la vida de Nehemías donde él está viendo que el trabajo que se había puesto en plan ahora se está realizando. Y sigue diciendo, cuando se terminó de reparar el muro, se colocaron los portones en su lugar, se eligieron los guardias que iban a estar en las entradas, los cantores, los ayudantes de los sacerdotes. Así que ahora tenemos que se está terminando, que se ponen los portones, que ahora están los guardias, los que cantan, los que le van a ayudar a los sacerdotes. Nuevamente ahora vemos aquí al pueblo de nuestro Dios trabajando. Ahora llega el momento en el que se van a poner las puertas, donde se van a elegir las personas que van a cuidar de este lugar, las personas que iban a cantar, los que le iban a ayudar a los sacerdotes. Ahora vemos que ahora cada persona ha hecho su propósito y lo ha hecho de tal manera que se ha terminado y la honra y la gloria se está dando a nuestro Dios. Yo creo que el trabajo que estamos viendo en los grupos familiares es similar a lo que hizo Nehemías. Vemos familias destruidas, vemos jóvenes quizás en las drogas, y ahora cuando abrimos nuestro hogar para grupos familiares, inmediatamente empezamos a restaurar esas familias. Aquel joven que andaba perdido empieza a oír la palabra de nuestro Dios, nuevamente
empezamos a construir, a avanzar en el reino de nuestro Señor Jesucristo y hacer la labor de evangelista, ya que nuestro Dios dijo: vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Ahora en nuestros hogares se están convirtiendo hogares que estamos haciendo discípulos para que también ellos en el futuro lleven la palabra de nuestro Dios. Así que durante esta lección hemos de aprender lo siguiente. Vamos a ver los pasos que debemos seguir para la maduración del ciclo de vida de los grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. Ahora estamos hablando de la maduración, es la tercera etapa, y ahora estamos en la maduración donde el grupo ahora tiene que exponer sus dones, tiene que trabajar, tiene que evangelizar, tiene que dar su tiempo para el servicio de nuestro Dios. Y lo vamos a estar viendo también a través de Nehemías y cómo él reconstruyó aquellos muros en Jerusalén. Gloria sea nuestro Dios. Y vamos a mencionar las 4 etapas de las que estamos hablando. Ya hablamos en las lecciones pasadas, sábados pasados, hemos hablado de 2 de ellas, ahora vamos a hablar de la tercera. Hablamos de la implantación, donde vimos de qué manera íbamos a empezar, cómo íbamos a dividir las familias, inmediatamente quién iba a ser el líder, y luego la consolidación, donde estuvimos viendo ahora qué día geográficamente, dónde iban a estar establecidos los grupos. Ahora tenemos la maduración, donde ya nos echamos a la tarea de evangelizar nuestra cuadra, nuestra colonia. Ahora llega la maduración, donde cada persona del grupo va a utilizar sus dones para el crecimiento de la iglesia. Y la próxima semana tendremos la multiplicación, donde vamos a ver el crecimiento del grupo familiar de la iglesia, donde nuevos creyentes van a ir a las filas del evangelio a predicar también la palabra de nuestro Dios. Así que gloria sea nuestro Dios. Espero que en este trayecto, acuérdense que tenemos más o menos desde que empezamos con la implantación, vamos a terminar con la multiplicación. Más o menos se debe de pensar en 9 meses donde vamos a buscar almas, y donde al final de esos 9 meses debemos de tener personas que van al bautismo. Así que, y les pedimos de sus oraciones por ello. Así que estamos hablando hoy, el día de hoy, de la maduración. ¿Qué es la maduración? Es el máximo nivel de trabajo y unidad del desarrollo del ministerio. Así que ahora tenemos la maduración de hoy en día, ya tenemos el grupo sólido, ya tenemos las 2 familias, nos está visitando gente, inmediatamente estamos haciendo ahora el trabajo cada uno de nosotros en el servicio, en la adoración, en el evangelismo, en el compañerismo, donde cada uno de nosotros estamos haciendo que ese grupo crezca, pero el trabajo no es únicamente del líder, el trabajo es de cada persona que está atendiendo, que está yendo a ese grupo familiar. Si tú eres un líder, gloria sea nuestro Dios. Si tú eres la persona que está acudiendo a ese grupo familiar, gloria sea nuestro Dios. Pero ahora vemos que en la iglesia puede haber 3, 4, 5, 10, 15 grupos familiares, donde durante la semana se ha escogido un día, un horario, y toda la iglesia debe de estar involucrada en este grupo familiar. Si tú no estás involucrado, no hagas tu corazón duro, porque ese es el trabajo que se ha pedido. No únicamente crean que el pastor está poniendo estos grupos familiares, sino que es nuestro Dios que desea que su iglesia salga, avance, y recuerden que nos ha dejado su reino para que cada uno de nosotros trabajemos y traigamos almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que la maduración es el máximo nivel de trabajo, de unidad, de desarrollo de cada creyente, donde ahora cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar nuestro don para el servicio de nuestro Dios. Y también esta etapa de maduración tiene 5 pasos que debemos de seguir, y yo creo que en cada uno de ellos hemos hablado de 5 pasos. No hay excepción con la maduración. Veamos los 5 pasos que debemos seguir para la maduración del ciclo de vida de la iglesia. Y vamos a ver ahora en el grupo familiar. Recuerden que estamos hablando ahora en la maduración, donde cada miembro, donde cada persona está utilizando sus dones en hablar, en predicar. ¿Para qué? Para que ese grupo crezca. Ahora dice la oración, dice: en este punto se necesita la oración para expresar
a cada uno de nosotros nuestra adoración. Recuerden que estamos orando, ¿para qué? Para que el predicador tenga éxito, también para que las personas que llegan al hogar puedan transformar sus vidas, que haya esa alegría, que haya ese amor en el grupo familiar. Y vamos a celebrar que nuestro Señor Jesucristo está bendiciendo a cada uno de los hogares que hemos abierto. Así que recuerde que la oración es muy importante. Cuando hablamos de la implantación, oramos y en cada etapa estamos orando. Ahora tenemos en la maduración donde también le recordamos a toda la iglesia que debe de estar orando por estos grupos familiares. ¿Para qué? Para ir avanzando en el crecimiento de la iglesia de nuestro Dios. Ahora tenemos también la número 2, recordemos que es la oración, predicación frecuente y visitas. Ahora cada miembro ya tiene su don, ya ha experimentado ahora cómo puede trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora tiene que proclamar el evangelio públicamente durante la semana, haciendo la invitación que en la familia X hay estudios los lunes, así que inmediatamente empieza a proclamar el evangelio, empieza a invitar su testimonio personal. Tiene que ser ahora una vida llena del Espíritu Santo, donde por nuestras obras, quiero que sepan que hay gente que va a venir a estas reuniones de los grupos familiares. Así que es algo bien importante. Ahora las visitaciones, vamos a visitar a aquellas personas que nos han visitado al grupo familiar. Vamos a usar el compañerismo, el servicio que necesitan de la oración. Hay alguna enfermedad en algún miembro de la familia de ellos, así que inmediatamente cada grupo familiar se va a encargar del evangelismo, de la adoración, del servicio, del compañerismo, de tener un espacio donde se conocen y ver las necesidades que tienen las personas que nos están visitando en los grupos familiares. Así que tenemos la predicación frecuente y la visitación, donde cada persona ahora va a estar visitando, va a estar predicando. ¿Para qué? Nuevamente para que el grupo crezca y más personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. También el número 3, formación de ministerios personales. Ahora quiero que sepan, si hay 2, 3 familias, nos vamos a dar cuenta de la necesidad del ministerio, de hablar, de compartir la palabra de nuestro Dios, de integrar a esas personas nuevas que están llegando, también a enseñarles a que abran la Biblia, a regalar Biblias, a acompañarles en sus necesidades, orar por ellos, enseñarles a orar. Todo esto es la formación de ministerios personales, donde ahora cada persona que está atendiendo ahí al grupo familiar, estas 2, 3 familias, se van a dar cuenta las necesidades que hay en las personas que nos visitan y cómo podemos orar nosotros por ellos. Y gloria sea nuestro Dios, porque esta va a ser una experiencia de cada miembro de la iglesia, donde la iglesia va a crecer, donde el grupo familiar va a crecer y cada miembro va a hacer su labor, primeramente en los grupos familiares y luego en el templo en el que se está reuniendo. Así que es algo maravilloso, es algo que nuestro Dios nos ha dejado y quizá a lo mejor tenemos el temor, el miedo, pero quiero que sepa que al terminar, cuando veamos que una persona o 2 llegan al bautismo, quiero que sepan que ahí es donde se ve mucho el gozo y vamos a guiar a estas personas. Ahora nos toca a esas 2, 3 familias que estamos reunidas, nos toca guiar a lo mejor a los niños, a los intermedios, a los jóvenes, a aquella hermana de la femenil, a aquel varón. Vamos a guiarlos. ¿Para qué? Para que entreguen su vida ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada miembro, recordemos, tenemos un trabajo muy grande de guiar a cada persona que nos está visitando a los grupos familiares. De allí, cuando nos visiten al templo nuevamente, inmediatamente nos vamos a dar cuenta, nos vamos a llenar de alegría de que se ha dado un paso más. Primeramente estuvo en el hogar, ahora llega al templo y ahora entre toda la iglesia vamos a recibir a estos miembros que nos van a estar visitando y los vamos a guiar. ¿Para qué? Para que algún día entreguen su vida al Señor. Así que tenemos también el cuarto, es reunión semanal, donde nos vamos a dar cuenta, donde vamos a tener experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque se va a reunir en ese hogar, inmediatamente vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que no es una reunión como si fuera un club, sino es algo especial, donde la palabra de nuestro Dios tiene que tocar vidas a las personas que nos están
visitando. Y el propósito es traer almas, traer personas al hogar donde nos estamos reuniendo. No es de reunir únicamente a 2, 3 familias de la iglesia y con ellas se haga el servicio, no, sino el propósito es aún más grande, de que estas 2, 3 familias puedan visitar a compañeros, vecinos de la colonia para que estén presentes el día de la reunión. Recordemos, ya cada familia, ya tienen ahora, 2, 3 familias tienen ahora su reunión tal día, a cuál hora, por semana, y gloria a nuestro Dios, ahora estamos avanzando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la maduración, donde ya tenemos cada grupo familiar que tiene su horario y tiene su día. También hay algunas actividades especiales que se pueden hacer, a lo mejor un evangelismo ya fuera de la casa, invitando a la colonia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, a lo mejor puede reunir algunos alimentos, repartirlos entre la colonia. Estas son actividades especiales para que el grupo siga creciendo, y esto va a ser pidiendo la ayuda del pastor o de otras personas en la iglesia. ¿Para qué? Para que este evento sea aún más grande y tenga el éxito. Así que con este pensamiento tenemos algunas preguntas que vamos a estar recordando, y antes de las preguntas quiero mencionar los 5 pasos. Primeramente era la oración. ¿Qué tan importante es la oración en la vida de los grupos familiares? Y luego era la predicación frecuente, ya sea personal, el testimonio en público, y luego también tenemos la formación de ministerio, donde cada persona va a exponer su don para el servicio del grupo familiar y de la iglesia. El cuarto, reuniones semanales, donde nos vamos a reunir por semana para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y actividades especiales, mencionábamos una de ellas, donde cada miembro va a poner su parte. ¿Para qué? Para que sea una experiencia y el grupo sepa que hay compañerismo, que hay servicio, que hay evangelismo, que hay adoración. A lo mejor alguien tiene una guitarra, a cantar unos cantos, y todo esto es para la maduración del grupo familiar. La próxima semana vamos a hablar de algo también muy especial, cuando ya estamos terminando, donde vamos ahora a multiplicar, donde de ese grupo a lo mejor vamos a hacer 2 grupos a consecuencia de que ya no caben en la casa, de que allá hay demasiadas personas. Así que recordemos, oremos por nuestro Dios. La primera pregunta dice, Pablo ora. Recordemos que uno de los pasos es la oración. Pablo ora a favor de los colosenses por varios motivos, y yo creo que cada uno de nosotros, quiero que sepan que la oración es algo bien importante en los grupos familiares. Nos vamos a topar con personas que están enfermas, personas que tienen problemas, y quiero que sepan que la oración es la que nos va a ayudar a estas personas, a que nuestro Dios venga, visite de sanidad, resuelva problemas, y nuevamente, como hablábamos de Nehemías, que eran destruidos aquellos muros. Ahora le vamos a pedir a nuestro Dios que estas familias sean restauradas por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que Pablo ora a favor de los colosenses por varios motivos, y vamos a identificar estos motivos en Colosenses 1:9, que le invito a que lo busque. Y también vamos a ver, también los invitamos a hacer oración ante Dios a favor del mismo. Veamos ahora primera parte. Vamos a ver primeramente Colosenses capítulo 1, y mire la oración que hace este varón de nuestro Dios, este Pablo, que siempre estaba constante en oración y pidiéndole a la iglesia que oraran por ellos, para que cuando ellos hablaran de la palabra de nuestro Dios, que cayera en buena tierra. Yo creo que como iglesia, cada uno de nosotros debemos de estar orando para que cada grupo de nuestra iglesia realmente sea tocada por la palabra de nuestro Dios. Y mira lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. Así que si usted oye que el grupo aquel tiene 3 visitas, aquel grupo tiene 2, este grupo está batallando, no tiene ningún visitante, entonces es el momento que a usted le toca a doblar sus rodillas, orar a nuestro Dios, dando gracias por aquel grupo que tiene 3, 4 personas, y pedirle a nuestro Dios que mande personas al grupo donde no hay. Así que es un trabajo bien importante, y aquí vemos a Pablo que les dice, no se
cesamos de orar por vosotros. También que la iglesia, que usted, que cada uno de nosotros no paremos de orar. Y la palabra nos dice orar sin cesar. No paremos de hablar la palabra de nuestro Dios y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense bien el propósito de la oración. Orar por ellos. ¿Por qué voy a orar? Para que sean llenos del conocimiento de nuestro Dios. Aquellas almas que están asistiendo a los grupos familiares, primera, segunda vez, vamos a orar para que sean llenos del Espíritu Santo y también que sean sabios, inteligentes. Gloria sea nuestro Dios, que esa tierra donde va a caer la palabra de nuestro Dios sea buena tierra para que dé fruto. Así que el propósito es grande. Yo creo que este primer paso nos hace la invitación a toda la iglesia, a todo miembro, y no orar únicamente por mi grupo, sino por todos los grupos. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a ese hogar sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría. Pidámosle a Dios entonces, por medio de la oración, que Dios llene estos corazones. También está allí Colosenses capítulo 4, versículo 12. Fíjense bien lo que pide aquí Pablo. Y Pablo es un varón que hasta se expresa y dice: ay de mí si no predico el evangelio. El evangelio es una dinamita que empieza inmediatamente a abrir corazones. ¿Para qué? Para que entre el Espíritu Santo en aquellas personas. Mire lo que dice Colosenses 4:2, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace la oración y cómo Pablo pide de la oración. Dice: perseverar en la oración. No paren de orar. Quiero que sepan que a veces a lo mejor nos cansamos de orar, a lo mejor se nos olvida orar, mas sin embargo aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Colosenses: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Demos gracias a nuestro Dios por todo y recordemos que la oración no se detenga, sino pongamos cadenas de oración donde nuestro Dios va a hablarnos por medio de esos milagros que va a hacer en estas personas. Dice el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Les dice: ¿saben qué? Les pedimos, vamos a ir a hablar la palabra de nuestro Dios y le estamos pidiendo algo maravilloso. Queremos que ustedes, hermanos de Colosenses, oren por nosotros a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, para cuando hablemos, que la palabra sea recibida por todas aquellas personas que nos oyen. Dice: por el cual también estoy preso. Y dice el 4, para que lo manifiesto, para que lo manifieste como debo hablar. Así que está pidiendo la oración Pablo. Ahora yo le pido a los grupos, le pido a la iglesia, donde cada uno de nosotros sabemos quiénes son los grupos los líderes que están encargados de los grupos familiares. Oremos por ellos para que la palabra de nuestro Dios avance. Oremos por las personas que están invitando a compañeros, amigos, vecinos, parientes, para que la palabra que se hable, el testimonio, para que ellos algún día puedan visitarnos y oír de la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que el día que llevemos personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, si no lo ha hecho, va a sentir la alegría de saber que hay gozo en el cielo cuando algún pecador se arrepiente. Dice la pregunta número 2. Cuando más se predicaba el evangelio, más personas o más creyentes creían en la palabra de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Y vamos a ver cómo se predicaba la palabra, y yo creo que sabemos: más se siembra, más se cosecha. Y yo creo que aquí la palabra de nuestro Dios empezó a hablarse, y entre más se hablaba, veíamos el resultado aún más grande. Fíjense bien lo que dice el libro de Hechos. Yo creo que vemos la iglesia allá en el libro de Hechos, que empezaba a hablar la palabra de nuestro Dios. Hechos 6:7. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios: y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crecía la palabra de nuestro Dios? Porque la iglesia entendió que se tenía que predicar el evangelio, que se tenía que llevar la noticia a los confines de la tierra. Así que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Así que ahora tenemos no únicamente a los 12, sino ahora tenemos que se va multiplicando los discípulos. Hay más grupos familiares. Imagínense el reto nomás en el día del Pentecostés, que se bautizan a
arriba de 3,000 personas inmediatamente. ¿Cómo se iba a discipular a estas personas? Por medio de los grupos familiares. Y sigue diciendo, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que tenemos aquí que la palabra de nuestro Dios está creciendo, creciendo. Se empezó a hablar, y cuando se empezó a hablar se dio el resultado. Los grupos familiares es el mismo aspecto. Se va a hablar de la palabra de nuestro Dios, más personas van a venir a los grupos familiares, luego los vamos a ver en el templo y nos vamos a dar cuenta, como decía aquella hermosa parábola, ¿verdad? Que mi casa no se quede vacía. La casa de nuestro Dios se va a llenar a consecuencia de que cada uno de nosotros está haciendo el trabajo que se debe de hacer. También nos da Hechos 19:20. Fíjense bien lo que dice Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo? Porque cada persona iba y hablaba y testificaba de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, que nos da este privilegio de que la palabra sea hablada, de que ahora dice el texto, así crecía y prevalecía, dice, poderosamente la palabra del Señor. Gloria sea nuestro Dios. Y yo creo que lo vamos a ver a través de los grupos familiares, donde vamos a ver que personas nos visitan, que personas se rinden ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, y que la palabra de nuestro Dios avanza a consecuencia de que cada miembro está entendiendo su trabajo, de que de ir y predicar el evangelio. Dice la pregunta número 3. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario tener funciones distintas en el cuerpo? Ahora Pablo nos dice, menciona el cuerpo, ¿verdad? Donde tenemos los dedos, donde tenemos las uñas, donde tenemos nuestras manos, y cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo es importante en la función de todo el cuerpo de cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos diferente función, y es importante que cada uno de nosotros haga su función. No sé, algunas personas a través de las escuelas que hemos tenido, a lo mejor puede pensar que lo hagan los demás. Este es trabajo de toda la iglesia. Si tú no lo estás haciendo, si tú no has abierto tu corazón para abrir un grupo familiar, si no eres un líder, si no eres una persona que se ha puesto en uno de estos hogares, quiero que sepas que no estás haciendo el trabajo que Dios desea de ti. Si has cerrado tu corazón y has dicho, yo no lo quiero hacer, quiero que sepas que no es la manera que nuestro Dios piensa. Nuestro Dios piensa que debemos de hablar de la palabra de nuestro Dios. Él hizo su trabajo, Jesucristo hizo su trabajo, nos ha encomendado una misión muy grande. Así que no te quedes ahí en casa haciendo nada por la palabra de nuestro Dios. Dice la tercera pregunta, de acuerdo con el apóstol Pablo, ¿por qué es necesario tener funciones distintas en el cuerpo? Cada uno de nosotros tiene diferentes funciones. Y quiero que sepan, en los grupos familiares en el que yo estoy, fíjense nomás los trabajos que tenemos que realizar. Alguien es el que dice la palabra, alguien es el que predica, el que empieza a hablar. Otras personas son los que invitan, otras personas son los que ayudan a dónde están las citas bíblicas para ayudarle a las personas. Así que todos tenemos un trabajo grande. Y si no hemos pensado en ello, quiero que sepan que es importante que empecemos a madurar. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia crezca. Veamos el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde cada uno de nosotros tenemos un trabajo muy grande. Mire lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sí estamos viendo ahora cómo nuestro Señor Jesucristo pone a diferente manera en que cada uno de nosotros tenemos que hablar la palabra de nuestro Dios. Dice que hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, y todo esto es a fin de perfeccionar la vida de los santos y para el ministerio
de nuestro Señor Jesucristo. Así que es algo bien importante. Cada persona que está acudiendo al grupo familiar, quiero que sepan que tiene un trabajo, un ministerio muy importante. Luego, las personas nuevas que están llegando, también le vamos a buscar qué don tiene esta persona para que nos ayude en el trabajo y para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que el cuerpo está trabajando junto, nadie se está haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque esto es para la perfección de los santos. Si tú no estás haciendo ese don en tu grupo familiar, quiero que sepas que el Señor no está contento contigo de una manera. ¿Por qué? Porque Él desea que su iglesia crezca. Y si tú estás en contra del crecimiento de la iglesia, y podemos pensar, bueno, ¿cómo estoy en contra del crecimiento? No haciendo la obra misionera. A lo mejor hay cultos evangelísticos, nunca repartes una invitación, nunca visitas a alguien para ayudarle. De una manera estás en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él desea que todos salgamos a predicar el evangelio, a estar en los grupos familiares. ¿Para qué? Para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Cuál es tu don el que Dios te ha dado? ¿Eres el de apóstol, de profeta, de evangelista, pastor, maestro? Porque todo esto, dice la palabra de nuestro Dios, es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un trabajo muy grande, no lo pasemos por alto. Y en los grupos familiares es más fácil experimentar nuestro don. A veces en la iglesia quizá batallemos más, pero en los hogares es esencial que cada uno de nosotros utilicemos nuestros dones. Dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Así que por medio de los dones que nuestro Dios ha entregado a cada uno de nosotros, llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de nuestro Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos quedemos enanitos, sino que empecemos a crecer, que el crecimiento es el que lo da nuestro Señor Jesucristo. Así que el crecimiento viene de Dios, te ha dado dones, quiere que crezcas. Ahora tenemos que tener mucho cuidado de utilizar nuestros dones. Dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquí es donde nos tenemos que poner a pensar, porque muchas de las veces que salió a algo nuevo, alguna novedad, inmediatamente ahí vamos a seguir. Hoy en día que está mucho sobre el rapto, toda la gente dice que el rapto, cuando la palabra de nuestro Dios ni la palabra rapto existe. Así que no seamos movidos por este tipo de doctrinas. Sigue diciendo ahora el verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en aquel que es la cabeza en Cristo. Así estamos viendo ahora la maduración del grupo, donde va creciendo y va creciendo de tal manera que llega a la plenitud de un varón perfecto ante la presencia de nuestro Dios. Así que por medio de ello le pedimos a cada uno de ustedes que utilicemos los dones. ¿Para qué? Para el crecimiento de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, que cada uno de nosotros va a hacer la obra misionera. Ahora sí estamos viendo cómo la maduración llega al grupo, donde ahora cada persona está creciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. En esta mañana yo deseo que, si ya empezó su grupo, que a través de estas semanas que vienen lleguemos a la maduración. Y recuerden que tenemos más o menos desde la implantación hasta la multiplicación a 9 meses, y que en estos meses podamos cada uno de nosotros hacer nuestro granito de arena para que nuestro grupo crezca y para que la iglesia de nuestro Dios avance aún más. Así que en esta rica mañana le hago la invitación: si este video ha sido de beneficio en su vida, compártalo con sus compañeros o déjenos un comentario, y gloria sea nuestro Dios. Recordemos que el trabajo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.